La ciudad moderna nos aturde constantemente con su incesante bullicio. Múltiples sonidos nos rodean en todas partes. Los ruidos son sonidos indeseados y desagradables, que se generan en fuentes fijas o móviles, pudiéndose propagar en todas direcciones. Millones de personas en el mundo conviven con el ruido. El grado de molestia y el tipo de daño que puede provocar un ruido depende de su duración y de su intensidad. El nivel de intensidad de los sonidos se mide en decibeles. Esta escala de medición se extiende desde 0 para los sonidos apenas audibles hasta 120 o más decibeles para los sonidos muy intensos que provocan dolor y daño al sistema auditivo, el que puede ser eventualmente irreparable. El instrumento que se utiliza para medir el nivel sonoro es el sonómetro. En su extremo superior, un micrófono capta la señal sonora. Sus circuitos interiores incluyen una etapa amplificadora y una unidad que procesa el sonido. La pantalla de cristal líquido exhibe el nivel sonoro. ¿Qué niveles típicos se miden en diferentes ambientes sonoros? Hojas agitadas por una brisa suave, 10 decibeles. Conversación normal a 1 metro de distancia, 60 decibeles. Tráfico urbano, 80 decibeles. Una discoteca o un personal stereo, 100 decibeles. Concierto rock, 110 decibeles. Despegue de un avión, 120 decibeles. ¿Cuánto puede resistir el oído? Las ondas sonoras penetran al oído a través del canal auditivo, de casi 3 centímetros de longitud. Este canal termina en el tímpano, una delicada membrana que comunica con el oído medio. En el oído medio se aloja un sistema de palancas formado por 3 pequeñísimos huesos articulados entre sí: martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos son los más pequeños del cuerpo. El mango del martillo está unido al tímpano. En el otro extremo, la base del estribo se apoya en la ventana oval que corresponde a la entrada al oído interno. Protegido por el hueso temporal, el más duro del cuerpo, se encuentra el oído interno. Aquí se hallan los 3 conductos semicirculares, los cuales controlan el sentido del equilibrio, y la cóclea o caracol, donde tiene lugar el proceso principal de la audición. La cóclea consiste en un sistema de laberintos en forma de espiral. Está dividida, en su mayor parte, por 3 canales que contienen líquido: perilinfa en los canales exteriores y endolinfa en el canal central. Un corte transversal de la cóclea revela su compleja estructura interior. Se distinguen las rampas o canales que recorren su interior, los canales vestibular y timpánico, y entre ellos el canal coclear. Están separados por la membrana vestibular o de Reissner y la membrana basilar. La membrana basilar sostiene al órgano de Corti.
Aquí se encuentran unas 15.000 células ciliadas sensoriales en cada oído. Cuando el estribo presiona el oído interno a través de la ventana oval, se generan movimientos ondulatorios en las membranas inferior y superior que soportan al órgano de Corti. Este movimiento activa a las células ciliadas. En el extremo superior de las células ciliadas emergen apretados haces de cilios microscópicos. Extremadamente sensibles, estos cilios captan los pequeños movimientos de las células, movimientos incluso casi comparables al tamaño de algunos átomos. Cada penacho ciliar está compuesto por unas cuantas decenas de finísimos cilios. Aquí se observa un haz ciliar en posición de equilibrio, con forma de cono oblicuo y vértice truncado. Cuando el penacho ciliar se aparta de su posición de equilibrio, como consecuencia de los movimientos de la célula, se genera una señal eléctrica en el extremo inferior de la célula ciliada. Esta señal eléctrica se transmite hacia el cerebro por la fibra nerviosa aferente. De este modo, la célula ciliada actúa como un transductor que convierte un estímulo mecánico en una señal eléctrica hacia el cerebro. Las células ciliadas están distribuidas en 3 filas de células externas y una fila de células internas. En esta imagen, captada a través de un microscopio electrónico, se observa en la parte superior una nítida fila de células ciliadas internas y abajo las 3 filas de células ciliadas externas. ¿Cómo afecta el ruido a estas células? Esta impresionante imagen deja al descubierto el efecto de varios minutos de exposición continua a un ruido de 130 decibeles en un animal de laboratorio. Los cilios de las células internas están notoriamente alterados. Las células externas se han desintegrado, siendo visibles solo los agujeros abiertos que han quedado vacíos en la membrana basilar. El número de células ciliadas está inexorablemente determinado al momento de nacer. No se renuevan. El daño es irreparable. Un oído normal puede captar sonidos de frecuencias comprendidas entre unos 20 y 20.000 Hz. Las frecuencias menores corresponden a los sonidos graves y las frecuencias mayores a los sonidos agudos. Las pérdidas auditivas se evalúan por medio de audiometrías. Se hace oír al paciente sonidos de distintas frecuencias. Se compara el nivel sonoro mínimo que puede captar la persona respecto a un oyente normal para cada frecuencia. Un audiograma registra la diferencia como una pérdida de audición en decibeles. La presbiacusia constituye la pérdida natural de la audición que afecta, sin excepción, a todas las personas. Se origina en un déficit de oxígeno en las células del oído interno. Como ilustra este gráfico, la pérdida es mayor para los sonidos más agudos y se acentúa con la edad. La exposición al ruido industrial afecta gravemente la audición. En este audiograma típico se registra la pérdida que experimentan los operarios según el tiempo de exposición al ruido. La curva superior representa la pérdida cuando la exposición ha sido menor a 1 año. La inferior corresponde a una exposición al ruido durante 35 a 39 años. El daño aumenta notablemente con el tiempo de exposición. El ruido, cualquiera sea su origen, no solo afecta el sentido de la audición, provoca diversos trastornos fisiológicos, perturba la calidad del sueño y altera el equilibrio psicológico.
Las pérdidas auditivas también afectan a quienes se exponen regularmente a elevados niveles sonoros de música, en discotecas, conciertos o por el uso de personal stereos. Tales pérdidas auditivas ya han sido detectadas en porcentajes significativos de adolescentes y jóvenes en países europeos. No hay datos estadísticos para nuestro país aún. La legislación nacional impone un límite a los niveles sonoros máximos permitidos de ruidos molestos, según zona y horario. También está reglamentado en nuestro país el tiempo máximo por jornada de trabajo al que puede estar expuesto un trabajador en ambientes laborales ruidosos. El ruido constituye un factor ambiental estresante al que están expuestas millones de personas en todo el mundo. Puede provocar alteraciones irreparables de la audición, como también otras múltiples afecciones de la salud física y mental.